buenos días, compañeros y compañeras. Reciban un cordial saludo a nombre de la Fundación de Culturas Indígenas Cauce en este 16º seminario de la Escuela de Formación Suma Cauce, modalidad virtual. El tema que este día trataremos es sobre los impactos de la Ley de Biodiversidad, propiedad intelectual de las semillas nativas y conocimientos. Nuestro expositor será el doctor Alex Zapata. El compañero es abogado, docente de la Universidad Central del Ecuador, especialista en temas relacionados con agua, tierras y biodiversidad. El compañero ha estado vinculado en procesos organizativos comunitarios, organizaciones sociales, desde donde ha generado diversos aportes relacionados con la ley de tierras, territorios indígenas, reforma agraria, agricultura, soberanía alimentaria y otros temas. Tiene publicado varios artículos científicos y académicos. Ley de tierras, ley de agua, seguridad y soberanía alimentaria en el Ecuador y Bolivia. Igual ha trabajado sobre políticas públicas y normativa para acceso a la tierra y agua. Esperamos de que en este seminario todo lo aprendido podamos replicar en sus comunidades, en su organización y en la familia. Muy buenos días a todos y a todas, y les dejamos con el doctor Alex Zapata. A ver, hablemos de los derechos intelectuales, ¿no? O sea, los derechos intelectuales van a tener una primera división, ¿no? Una primera división, o sea, y que es clave, digamos, para el tema que vamos a hablar, ¿no? Una que tiene que ver con los derechos de propiedad intelectual, ¿no? Vamos a poner acá entonces los derechos de... Y vamos a hablar de los otros derechos que son los derechos, digamos, colectivos, los derechos colectivos, ¿no es cierto?, sobre saberes, sobre prácticas, sobre tradiciones que pueden tener los pueblos de raíces ancestrales, ¿no? Esto es clave. Entonces acá tendríamos una segunda clasificación que es central, ¿no es cierto? Entonces aquí estaríamos hablando de los derechos colectivos, etcétera, ¿no? Todo lo que tenemos en el mundo comunitario, digamos, ¿no? Son dos sistemas distintos, ¿no? Diferenciados, ¿no? Esta clasificación es como medular, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza al sistema de derechos de propiedad intelectual, ¿no? ¿Cuál es la característica de los derechos de propiedad intelectual? Vamos a quedarnos solamente acá, por ahora, ¿no? Luego volvemos acá. ¿Qué es lo que caracteriza los derechos de propiedad intelectual? Básicamente, un concepto que es clave, que es el de la exclusividad, ¿no? Aquí vamos a estos derechos se caracterizan por ser derechos de exclusividad. Acá prima el concepto de exclusividad. ¿Para qué? ¿No? Para explotar una obra, si hablamos de una obra literaria, una creación artística, una obra musical, ¿no? O si hablamos de un invento puede ser, ¿no? Los inventos que se protegen a través de patentes, ¿no? O si hablamos de una marca, ¿no? Una marca, si alguien registra una marca, pues entonces tiene la exclusividad para la utilización de esa marca, ¿ya? Entonces, o sea, acá el concepto clave, cuando hablamos de derechos de propiedad intelectual, el concepto clave es el de exclusividad. Es como una categoría clave, ¿ya? Y la otra cuestión es que no son derechos absolutos, digamos, no son absolutos, sino que son derechos que pueden tener excepciones, ¿no? Los derechos de propiedad intelectual no son igual que los derechos que uno puede tener de propiedad sobre un terreno o sobre un vehículo. Usted es dueña del vehículo o dueño del vehículo, usted sabrá al vehículo cómo le trata,
cómo le usa, cuándo le vende, eso es un problema suyo, ¿no es cierto? Usted es el dueño del vehículo, ustedes, esos son unos derechos casi absolutos, digamos, ¿no? Lo único que tiene que hacer usted cada cierto tiempo, matricular el vehículo y cumplir con las reglas de tránsito. Pero usted sabrá si le usa el vehículo, si no le usa el vehículo, si quiere tenerle guardado, se compra el vehículo y le tiene guardado 10 años, es problema suyo. Sigue siendo el carro suyo, ¿no es cierto? No, nadie le va a impugnar. O cuando uno tiene un terrenito, digamos, el terreno es de uno, o sea, el terreno, digamos, goza de un derecho de propiedad bastante fuerte, digamos, ¿no? Hay un régimen de propiedad bastante fuerte, ¿no? Casi absoluto. Nuevamente, ¿no? Los derechos de propiedad intelectual no son absolutos, porque siempre están sujetos también a que se cumplan ciertas condiciones, que se use el producto, que se use la marca, que se use la patente, pero bajo ciertas condiciones, digamos, se puede otorgar licencias obligatorias. Otro ejemplo, se ha escrito un libro muy importante sobre conservación de ecosistemas, sobre conservación de recursos hídricos, un libro que está en idioma danés. Entonces es un libro importante, digamos, para un país como el nuestro, por el tema del agua, qué sé yo. Pero está en danés. Chut, ¿y qué hacemos con el libro? Y han pasado 6 años y no hay una traducción al español. En ese caso también el Estado podría, si se considera que es importante, podría declarar una licencia obligatoria para que una empresa editorial del país pueda traducir del danés al español y publicar en español ese libro. Obviamente el Estado tendrá que asegurar que las ganancias que genere la venta o la distribución comercial de ese libro, pues vayan al titular, a quien tiene el derecho de autor, ¿no? Entonces, con esto insisto, los derechos de propiedad intelectual no son absolutos. Y tal vez una última cuestión, cuando hablamos de derechos de propiedad intelectual, es que los derechos de propiedad intelectual, en derechos de propiedad intelectual hay que diferenciar los derechos morales de los derechos patrimoniales. Una primera subclasificación sería, por una parte tenemos derechos morales y por otra parte tenemos derechos patrimoniales. O sea, el derecho moral es el derecho que tiene a que el autor de una obra, ¿no? De una obra literaria, de una obra artística, de una obra musical, ¿no? O sea, siempre se le reconozca como el autor, como el compositor, ¿no? O sea, el derecho moral significa que tiene que ver más bien con el lado más subjetivo, ¿no? Es decir, no tiene que ver con las ganancias económicas, no. Tiene que ver con el hecho de que si yo soy el autor de una canción, de una composición musical, a mí se me reconozca como el compositor, pues. O sea, los derechos de propiedad intelectual se clasifican en morales y patrimoniales. O sea, el derecho moral es el derecho que tenemos. Si usted escribe una obra literaria, una obra científica, o sea, sería terrible que usted escribe la obra, pero después vea que su obra aparece en alguna revista como que hubiese sido escrito por algún amigo suyo que usted le indicó. Revise esto. Y su amigo se copia la idea. O sea, y lo saca luego a nombre de él. Esa es una agresión, pues. Eso es una perturbación de los derechos morales. Bien, y por último, vamos al tema de los derechos patrimoniales. ¿Qué es eso de los derechos patrimoniales? Son los derechos, ahí sí estamos hablando de los derechos económicos, ¿ya? Los derechos económicos, es decir, o sea, todo se puede transferir, menos los derechos morales. Lo que se transfieren son los derechos patrimoniales. O sea, ellos tienen el derecho a explotar la obra, a comercializar la obra. Esta es la primera subclasificación que hay que entender, digamos, porque esta es clave. Ahora vamos a mirar cómo se clasifican los derechos de propiedad intelectual. Entonces acá lo que tenemos es lo siguiente. Entonces, tenemos acá, vamos a hacer una subclasificación. Entonces, la primera subclasificación es la de derechos de autor. Todo lo que tiene que ver con derechos de autor, ¿no? Y los derechos de autor tienen que ver entonces nuevamente con derechos sobre obras literarias, sobre obras musicales, sobre obras artísticas, ¿no? Sobre obras, artes plásticas, ¿no?
incluso sobre el tema de fotografías, ¿no? Sobre el tema de fotografías. Todo eso hace parte del campo de derechos de autor. Dentro de derechos de autor, digamos, hay unos derechos que se llaman derechos conexos. Los derechos conexos son aquellos derechos que están conectados con derechos de autor, pero no es que uno sea propiamente el autor, pero el trabajo intelectual que hace una persona o un grupo de personas permite que la obra de ese autor sea conocida, sea puesta a conocimiento del público. Entonces, cuando hablamos de derechos conexos, estamos hablando de los derechos que tienen los artistas. Cuando hablamos de derechos conexos, estamos hablando de los derechos que tienen los intérpretes. O cuando hablamos de derechos conexos, estamos hablando de los derechos que pueden tener los organismos de radiodifusión. Entonces, aquí vuelvo al tema de los derechos conexos, simplemente para decir que los derechos conexos son aquellos derechos que tienen no los autores, sino aquellos que logran que las obras de los autores sean puestas a disposición del público. O sea, ¿quiénes tienen derechos conexos? Los artistas, los intérpretes o los organismos de radiodifusión. Ellos tienen derechos conexos. Ahora, vamos a hablar de otra categoría que es la de los derechos que se conocen como derechos de propiedad industrial. Aquí vamos a hablar de la propiedad industrial. Ya. Y aquí en derechos de propiedad industrial vamos a hablar entonces, vamos a diferenciar lo que serían derechos sobre nuevas creaciones, derechos sobre signos distintivos y vamos a hablar sobre datos de prueba. Hay un ámbito de la propiedad intelectual que se refiere a la propiedad industrial. Las nuevas creaciones, cuando digo nuevas creaciones puede ser inventos, aquí es importante no confundir inventos con descubrimientos, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo descubrir que inventar. Esto es clave. O sea, se protegen con derechos de propiedad intelectual las nuevas creaciones. Me refiero a inventos, puede ser también procedimientos, ¿no? Ejemplo un poco sacado de los pelos. Entonces, también se protegen los procedimientos, ¿ya? Para que tengan idea. Se protegen también los diseños. ¿Con qué se protegen las nuevas creaciones? Se protegen con patentes. Esto se protege con patentes. Acá está el mundo de las patentes. El tema de las marcas hace parte de los signos distintivos, ¿ya? El tema de los nombres comerciales. Se protegen como signos distintivos, los nombres comerciales. Ese nombre comercial hace parte de los signos distintivos. O también los lemas comerciales. Supermaxi, el placer de comprar. O sea, lo que nosotros llamamos el eslogan, ¿no? El placer de comprar. Eso es un lema comercial. Los lemas comerciales se protegen como signos distintivos. Y aquí vamos a otro tema más importante todavía, que eso sí tiene que ver con el mundo comunitario. El tema de las denominaciones de origen o las indicaciones de procedencia. El bizcocho de Cayambe, el sombrero de Montecristi, el café de Zaruma, las rosas de Tabacundo, ¿correcto? O sea, estamos hablando de denominaciones de origen. El queso amasado de San Gabriel, del Carchi, ¿no? Los quesos del Salinerito no es una sola planta de quesos. Si ustedes van a la provincia de Bolívar, van a toparse con que son como unos 40 o 50 pequeñas fábricas de quesos, ¿no? Pero todas las fábricas cumplen los mismos estándares de calidad. De tal manera que cuando usted va a una tienda en Quito y compra el queso El Salinerito, usted no puede decir, no, este es de la fábrica de mi compadre Manuel. O, no, este es de la señora Rosita. No, usted ni se da cuenta. Porque todos los quesos cumplen los mismos estándares de calidad, ¿ya? Entonces, por lo tanto, como todos cumplen los mismos estándares de calidad, todos tienen derecho a beneficiarse de la marca colectiva. O sea, todos empacan como quesos del Salinerito, ¿ya? Es una marca colectiva. Otro ejemplo de marca colectiva es los helados de Salcedo. Ahí también uno dice, y aquí voy a darles un dato interesante. Uno dice, en el caso de los helados de Salcedo, se
se pudo haber registrado como indicación de procedencia, ¿no? O como denominación de origen, helados de Salcedo. No hay dónde darle vuelta, es de Salcedo. Y cualquier ecuatoriano que prueba un helado sabe que es el helado de Salcedo. Pero ellos ya voy a explicar por qué algunos prefieren registrarle como marca y no como denominación de origen. Ellos le registraron como marca colectiva. ¿Qué quiere decir? Que todos los que son socios de la Asociación de Productores de Helados de Salcedo pueden utilizar esa marca, helados de Salcedo, ¿no? Pero claro, ajustándose igualmente a estándares de calidad, ¿no? A procedimientos de producción de los helados. O sea, no es que cualquier persona puede coger, hacer un helado, más o menos dándose cuenta cómo se hace los helados, y yo saco y digo, aquí está el helado de Salcedo. Ahí estaría violentando los derechos de los titulares de la marca, que son la Asociación de Productores de Salcedo. Si yo no soy socio de esa asociación, si yo no cumplo con los estándares de calidad, no me puedo beneficiar de la marca colectiva. Entonces, cuando yo digo tequila, estoy refiriéndome a una población de México, ¿ya? Entonces, el nombre de la bebida es el nombre de una población. O si yo digo un habano, ustedes han visto el habano, ¿no es cierto? El habano. El habano hace referencia a la ciudad de La Habana, ¿cierto? Entonces, no hace falta decir un tabaco de La Habana, Cuba. Si yo digo el habano, todo el mundo entiende perfectamente que me refiero a un tabaco que se produce en la zona de La Habana, en Cuba. Entonces, miren ustedes, a eso le llamamos denominación de origen, cuando el nombre del producto corresponde al nombre de la ciudad. O sea, digo un champán. Todos hemos probado un champán, ¿no es cierto? Resulta que Champagne es una población de Francia. ¿Sí? Es una población de Francia en la cual inicialmente se empezó a producir este tipo de bebida, ¿ya? Esta bebida espirituosa, ¿ya? A eso le llamamos denominación de origen, cuando el nombre del producto corresponde al nombre de un espacio geográfico particular, ¿ya? Mientras que la indicación de procedencia es, digamos, me indica de dónde procede. Por ejemplo, las rosas de Tabacundo, esa es indicación de procedencia. Bizcocho de Cayambe, pan de Ambato, ¿sí? Esa se llama indicación de procedencia. Pero entonces, vuelvo a lo que dije antes, tanto las denominaciones de origen como las indicaciones de procedencia, ¿no? ¿Quién es el titular? Es el Estado. Es la diferencia con las marcas colectivas. Las marcas colectivas, en cambio, benefician, o sea, el titular pasa a ser el que solicitó el registro de la marca colectiva. Y vamos a hablar acá de dos temas adicionales, ¿no? Dos temas que ya nos van acercando a este tema de acá, ¿no? Este tema de acá, que es el que nos interesa mirar. Vamos a hablar entonces de el acceso a recursos genéticos, y también vamos a hablar de las obtenciones vegetales. ¿Qué son los recursos genéticos, digamos, ¿no? ¿Cómo entender a los recursos genéticos? Los recursos genéticos están comprendidos dentro de todo lo que es material vegetal, pero también animal, también en los peces y en los seres humanos. O sea, tenemos material genético, ¿no? O sea, el material genético, digamos, que es una condición heredable, digamos, ¿no? O sea, todos tenemos material genético, o sea, los seres humanos, los animales, los hongos, las plantas, ¿no? Las semillas, los peces, todo organismo con ADN, correcto, ¿ya? Entonces, es el material genético. Pero en el ámbito de propiedad intelectual, el material genético excluye a las especies superiores, excluye. O sea, no hace parte del ámbito de la propiedad intelectual el ADN de las personas. Eso está excluido, ¿no? O de organismos superiores vivos, incluso de animales, digamos, ¿no? Está excluido, ¿ya? Pero todo lo demás está incluido. O sea, el material genético de
de las plantas, de las semillas, de los animales, de los peces, puede ser parte de. Esto ya vamos a ver, ahí hay unas sutilezas. Y ahí volvemos nuevamente al tema complejo de diferenciar lo que es descubrimiento y lo que es invento. Ahora, en materia de propiedad intelectual, ¿qué se protegen? ¿Se protegen los descubrimientos o se protegen los inventos? Se protegen los inventos, no se protegen los descubrimientos. ¿Qué significa? Significa que cuando yo podría solicitar la protección es cuando yo a estos descubrimientos les doy una aplicación industrial. Por ejemplo, a través de una fórmula farmacéutica o a través de una fórmula, digamos, que esté relacionada con el mundo de la veterinaria, qué sé yo. O sea, eso es otra cosa. Porque yo he logrado sintetizar, digamos, las propiedades de una planta, las he sintetizado en un laboratorio desarrollando una fórmula que me permita enfrentar un determinado problema de salud, ¿no? Entonces, ahí sí yo puedo solicitar la protección desde la perspectiva de derechos de propiedad intelectual. No sé si esto queda claro. O sea, el hecho de que yo sepa las aplicaciones, que yo logre entender, digamos, que yo logre descubrir las propiedades, eso eso no es suficiente para yo solicitar la protección de derechos de propiedad intelectual. No es suficiente. O sea, para yo solicitar la protección de derechos de propiedad intelectual es que he logrado, a partir de yo entender las propiedades de un determinado material genético, yo he logrado llevar eso a el ámbito de un laboratorio, he logrado sintetizar las propiedades de esa planta generando un producto farmacéutico. Ahí sí yo puedo solicitar la protección de derechos de propiedad intelectual. Ok, entonces, ahora bien, aquí vamos a un tema central. De acuerdo, hay un convenio que es muy importante, ¿no? El convenio sobre diversidad biológica, el famoso CDB, el convenio de diversidad biológica, que es del año de 1992, ¿no? Que está muy relacionado con lo que fue la cumbre de Río de Janeiro, ¿no? Del año 92, que es un ícono, ¿no? La cumbre de Río de Janeiro. El convenio de diversidad biológica, el famoso CDB, ¿no? Establece que la soberanía sobre los recursos genéticos corresponde a los estados. O sea, son los estados los que tienen la soberanía sobre los recursos genéticos, ¿ya? Obviamente los recursos genéticos que están dentro de su respectivo territorio, digamos, ¿no? Entonces son los estados los que tienen la titularidad o la soberanía sobre los recursos genéticos. ¿Esto por qué? Como una forma de evitar, digamos, el problema de la biopiratería. ¿Qué es esto de la biopiratería? Recursos genéticos no solamente es un problema de propiedad intelectual, es un problema que está penalmente sancionado. Hay sanción penal, ¿no? 3 años de cárcel, ¿no? Por el acceso indebido a recursos genéticos. Segunda cosa que es central, y aquí es otro tema que es clave, hay que diferenciar lo que son los recursos genéticos como tal, que queda claro que pertenecen al Estado, de lo que es, aquí vamos a hablar de otro tema, de lo que es los conocimientos, el conocimiento asociado, ¿no? Algunos teóricos dicen el conocimiento intangible, el conocimiento asociado o, digamos, el componente intangible asociado. ¿Cuál es el componente intangible asociado a los recursos genéticos? Son aquellos, y aquí vamos a conectar, entonces aquí vamos a hacer una conexión. Cuando hablamos de los conocimientos que puedan haber sobre estos recursos genéticos, esto ya es otra cosa. Porque esto ya hace parte de este otro campo. El material genético, eso pertenece al Estado. Pero el conocimiento sobre el ayahuasca, eso es otra cosa. Eso hace parte de los derechos colectivos de los pueblos, en este caso los pueblos amazónicos, ¿cierto? Los pueblos, los guaraní, o sea, todos los pueblos, los quichuas del Napo, los quichuas de Pastaza, que son todos esos pueblos que, digamos,
conocen perfectamente sobre las aplicaciones de la ayahuasca, ¿no? Para poner el ejemplo de la ayahuasca, que creo que todos entendemos, ¿ya? Entonces, sí se dan cuenta la diferencia, ¿no? Una cosa es la titularidad, la soberanía sobre los recursos genéticos, esta corresponde al Estado. Pero los saberes, ¿no? Las prácticas, ¿no? sobre esos recursos genéticos, eso es otra cosa. Eso ya no pertenece al Estado. Eso pertenece a aquellos pueblos que han logrado desarrollar a lo largo de la historia unos determinados saberes, unas determinadas prácticas, unas determinadas aplicaciones en el campo de la salud, en el campo de la terapia, en el campo, digamos, de la psicología, qué sé yo. No sé si esto queda claro, esta diferencia, ¿veo? Entonces, pues es un tema clave. Entonces, ¿qué significa? Significa que si alguien quiere acceder a recursos genéticos que estén en el Ecuador, por ejemplo, tiene que firmar un contrato con el Estado ecuatoriano. ¿Cuál es la autoridad que está a cargo de firmar esos contratos en representación del Estado ecuatoriano? Es el Ministerio del Ambiente. ¿Ya? Si es que alguien quiere, o alguna empresa farmacéutica alemana, quiera acceder a recursos genéticos que están en el Ecuador, necesariamente deberá firmar un contrato con el Estado ecuatoriano. ¿Quién representa al Estado ecuatoriano? En este caso es la autoridad ambiental. Pero si además del acceso a recursos genéticos quiere también aprovechar el conocimiento que puedan tener pueblos indígenas o pueblos afrodescendientes sobre esos recursos genéticos, además tiene que firmar un contrato, ¿no?, sobre este conocimiento asociado, intangible, así se llama, ¿no?, con la comunidad o con el pueblo indígena o el pueblo afro o el pueblo montubio, ya dependiendo, digamos, de la zona. Tiene que firmar otro contrato para acceder a el componente intangible asociado, es decir, a estos derechos colectivos que puedan haber sobre estos en torno a ese material genético. Esto en cuanto a el acceso a recursos genéticos. Entonces ahí diferenciamos el acceso al recurso genético específicamente como material vegetal del conocimiento que puede haber sobre ese recurso genético.